Bienvenidos. El día de hoy estamos muy contentos en su programa Salud a Cucharadas, llenas de sentido y de cuidados. Tenemos aquí a una invitada muy especial que es mi hermana, la maestra Lucero Meneses. Y la verdad es que estoy muy contenta de entrevistarte ahora, Lucero, porque siempre estamos escuchando talleres sobre arteterapia y sobre los beneficios de la arteterapia, pero decimos, y bueno, ¿cómo el arte puede ayudarnos a tener la salud, a recuperar la salud? Y, o sea, ¿cómo surge esto? Que el arte pueda ser terapéutico, que el arte nos pueda ayudar a sanar. Y nos gustaría mucho que pudieras compartirnos con la audiencia por qué este boom del arte terapia. Sí, pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a ahondar un poco en la historia. El arte, como sabemos, no es algo nuevo, existe arte desde que existe la humanidad. Podemos darnos cuenta desde el arte rupestre, el cómo la gente que vivía en ese entonces trataba de plasmar lo que le sucedía día a día. De alguna forma era como procesar todo aquello que le estaba aconteciendo y que pues tenía que dejar una señal, ¿no? El arte en sí como terapia empieza a tener ya más un boom más grande después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, creo que a veces lo que consideramos tragedia, y que sí fue una gran tragedia, sí, también tiene el polo opuesto, ¿no? El polo de qué beneficio podemos tener. Dicen que nada es negro, negro, ni nada es blanco, blanco, ¿no? Y pues bueno, ahí vamos a escuchar mucha metáfora del arte, ¿no? O sea, ahorita lo que nos estás diciendo, al principio es como desde la prehistoria, ¿no? Los seres humanos tienen la necesidad de comunicarse y para comunicarse utilizan estos dibujos que ahora vemos en las cuevas, ¿no? O sobre las piedras, imágenes de lo que les ocurría en el día, o sea, como una manera de plasmar su historia. Estaban haciendo historia a través del dibujo, ¿no? Sí, claro, y no como decir, quiero escribir que sepan de mí, o sea, quizás algo inconsciente y no solo la necesidad de comunicarme con el otro, de comunicar qué está pasando, o decir, acabo de pasar por, no sé, aquí un bisonte o un mamut, ¿no? Sino de procesar también aquello que le sucedía, algo que tiene que ver no con el mundo externo, sino aquello que sucede con el mundo interno. Y aquí me gustaría volver un poco a esta parte de la Segunda Guerra Mundial, porque si bien fue una gran tragedia, también en ese momento, a partir de las secuelas que tuvo la Segunda Guerra Mundial, hubo mucho auge en la psicología, la filosofía también cambia, o bueno, no es que cambie, sino creo que todo se va transformando y va siendo evolutivo, ¿no? No es que decir esto está mal, lo que antes se pensaba o eso está mal y ahora esto está bien, ¿no? Sino es una constante transformación como la que vivimos los seres humanos, ¿no? Se abre otra conciencia, ¿no? Exactamente. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos de los que estuvieron pues participando de alguna forma no podían, no sabían cómo expresar aquello que veían, sino también aquello que estaban sintiendo, que estaban pensando, ¿no? Ese caos, quien estuvo directamente en el campo de batalla, procesar o de alguna forma digerir, y eso vamos con la metáfora, ¿no? ¿Cómo digiero todo esto que me está pasando en mi cabeza, ¿no? Y que había muchos problemas psiquiátricos, entonces empezaban inconscientemente a pintar, a dibujar, aunque no fueran artistas, como lo representa, claro, era una forma como de vaciar aquello que me estaba sucediendo, ¿no? Sí. Y ya a partir de esas observaciones, pues hubo algunos psiquiatras que se dieron cuenta de, pues, de esto que estaba sucediendo y empezaron a encontrar, o a buscar, mejor dicho, las conexiones, y así empieza a desarrollarse el arte como terapia, ¿no? Incluso
más adelante con el arte de las pandillas, de la gente delincuente y todo, también lo que se manifestaba en ese ambiente de delincuencia que estaba plasmándose en arte, ¿no? El art brut. Entonces, todo eso, los psiquiatras decían, bueno, esto no es una casualidad o una coincidencia, ¿qué está sucediendo o qué pasa por el ser humano que hace que exprese? En este sentido, bueno, hablando del arte gráfico, ¿no? Pero pues igual como todas las bellas artes, se va a la música. La música, pues todos sabemos, ¿no? Sí. Ha tenido sus épocas, sus etapas, y cada movimiento social está lleno de su propia música, ¿no? Todo el arte, toda la danza, la poesía, nos cuenta, como bien lo decías, ¿no? Mucho de la historia, no solo de una sola persona, sino de todo lo que está ocurriendo en la sociedad. O sea, como esta necesidad de comunicarse, ¿no? Con el otro, de comunicarse conmigo, o sea, con nosotros mismos, porque como tú lo acabas de decir, a veces tenemos un caos interno. Digo, no sé si a ti te ha pasado, a ustedes les ha llegado a pasar, que de repente agarras un lápiz, tienes ahí una hoja y empiezas a hacer como rayas o círculos o a dibujar así como, no sé, o sea, ni lo piensas y estás haciendo como garabatos, ¿no? Como, y no entiendes por qué lo haces, pero es como que sientes como una relajación cuando lo estás haciendo y a lo mejor conscientemente no sabes qué está pasando, ¿no? Pero digo, a mí me ha pasado, lo he visto con algunos niños, con personas que ya o te estás aburriendo y lo primero que haces es estar como haciendo garabatos, ¿no? Sí. En la escuela. Típico cuando estás escuchando una clase, ¿no? O un discurso que se hizo súper tedioso. Ay, sí. Y uno empieza a garabatear. Y muchas veces no solo como una forma de distractor, sino a veces está interesante lo que estás escuchando. Sí. Sin embargo, tu mano empieza a moverse, sí, ¿no? Y aquello que uno garabatea cuando está interesado en el tema, ajá, y cuando no, también varía. Y eso, pues bueno, esa es la primera parte gráfica, pero también depende de lo que nos esté moviendo dentro, también nos movemos diferente, ¿no? Que a veces lo tomamos como tics. Algunos, ajá, son tics, otros no son tics, sino son parte como de ese procesamiento, ¿no? O sea, ay, no sé qué hacer con determinado tema y uno empieza a caminar, ¿no? No sé cómo voy a resolver esto, y uno camina de un lado a otro, o sea, el movimiento también, literal, como la danza que tiene el cuerpo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Quienes están haciendo sonidos, ¿no? Y que dicen, ay, es que tiene hiperactividad, exactamente, ¿no? Y a lo mejor están, pero el estar punteando con el pie o con los dedos de la mano o sobre una tabla o algo, y de repente te das cuenta que tiene un ritmo, ¿no? O sea, que no es como nada más hacer ruido por hacer ruido, sino, caray, como que esto que, o sea, si uno pone atención, justamente, pero si lo etiquetas como, ay, es hiperactivo y tiene ansiedad y por eso está así. Que justamente en la educación, pues yo creo que es un punto que debemos pues ser muy cuidadosos, porque si nosotros decimos, es un problema de conducta, si lo tomamos como algo meramente conductual, entonces reprimimos aquello que realmente ese niño o ese adolescente nos está manifestando a través de lo que está sucediendo. Que ojo, hay que tener cuidado y no después decir, no, esto que sí es un problema de conducta tiene que ver, no sé, con que es un gran genio, ¿no? Hay que ser sumamente perspicaz, claro, al momento de observar. Por eso no podemos tomar algo a la ligera y de un día para otra, ¿no? Una, generalizar, y la otra, como cuando decimos, ay, lo vi y el día de hoy lo vi que está así, entonces seguramente es un genio. No, es la información y la observación que vamos tomando día con día. O sea, no podemos notarlo en un solo día. Tenemos que hacer una observación de mayor tiempo, ¿no? Claro, y con conocimiento, ¿verdad? Claro. Porque a veces, tenemos estas modas que de repente decimos, esto, los niños que blue o los niños, no sé, que ya ahora les ponen tantas etiquetas y vemos ciertas características y de repente
como que, no, este es un niño, no sé cómo les llaman los términos ahora, ¿no? Pero como que hay modas. Y de repente como que en esas modas queremos encasillar a todo a mundo. todo mundo, Claro, ¿no? que es como hubo un tiempo que los niños cristal, los niños índigo, justo. y ahora pues nos vamos que al trastorno de déficit de atención, Sí. al espectro autista, Ajá. que si bien se van dando, como mencionábamos hace un rato, ¿no? La sociedad va evolucionando, va teniendo transformaciones. Ajá. Y no es, vuelvo a lo mismo, que, ay, no, eso no servía o no era cierto. Va tomando diferentes matices. Y si una persona se va conectando cada vez más con esa autoobservación y esa autoconciencia de la obra de arte que es en sí mismo, se dará cuenta cómo estas desarmonías que podemos tener en algunas ocasiones, pues nos llevan a procesos patológicos, ¿no? Y en cuanto a esta gama de niños, digo, no es casualidad, como platicábamos hace un ratito, ¿no? En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, ahora, y que bueno, en ese entonces empezaron a dar esas observaciones, pero no era así que todo el mundo dijera, arte terapia, van a hacer arte terapia, ¿no? Ahorita, como bien lo dices, hay un boom. Así es. Y que si vamos observando qué movimientos sociales se van dando y vemos en contraparte el crecimiento de la tecnología que hay, toda la inteligencia artificial, realmente siempre va a haber un contrapeso. Nuevamente, nada es negro, negro y nada es blanco, blanco, ¿no? Entonces, en esta parte fría de la tecnología, ¿cómo surge esta parte cálida? El arte tiene calidez y en esa calidez también hay frialdad. O sea, son términos que podrían sonar a veces contradictorios, pero que conforme los vas conociendo, es como el músico cuando habla de todas las mezclas de notas que puede hacer. Digo, yo no soy experta en la música ni mucho menos, pero tenemos infinidad de ritmos, infinidad de pues tipos de música, ¿no? Y decimos, bueno, hay degeneración musical y hay crecimiento musical. El caso es que el arte de alguna forma se está moviendo, ¿no? Entonces, en cuanto a lo terapéutico, y no solamente terapéutico en el sentido de salud, sino también educativo, creo que tenemos mucho que hacer. No solo quien se forma como arteterapeuta, sino en general el ser humano necesita volver nuevamente la mirada a la creación que tiene por naturaleza, ¿no? Es un ser creador por naturaleza. Claro, y esto, digo, ahorita conectando con lo que ya nos habías dicho, ¿no? De estos, después de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de expresión, ¿no? O las personas que quedan con muchos trastornos mentales, enfermedades mentales y la necesidad de expresarlo mediante cosas artísticas, ¿no? Y casualmente es algo que socialmente nos une porque es un lenguaje universal, ¿no? O sea, no es de que tú hablas alemán, tú hablas chino, nosotros español, sino que el arte nos une. De alguna manera podemos entenderlo como humanos, no como artistas. Y esto es lo que quería preguntarte, como artistas que conocen sobre arte, ¿no? Y que se han formado en el arte, sino ¿cuál es esa diferencia entre decir, bueno, tú hablas de calidez y frialdad, incluso dentro del arte, incluso dentro de la técnica? ¿Qué diferencias podríamos nosotros hacer cuando hablas de frialdad, de calor, de técnica, de arte? Y si el arte solamente es para aquellos que saben de arte o es para cualquier ser humano. Pues en realidad para cualquier ser humano. No hay ser humano, como bien lo decías, a diferencia de un idioma que pues bueno, a veces no nos entendemos precisamente porque hablamos diferentes lenguas. El arte es tan común al ser humano como lo es la respiración. O sea, no hay ser humano que esté vivo y que no respire. Claro. Quizá sabemos respirar mejor,
o tenemos problemas con la respiración, pero mientras estemos vivos estamos respirando, ¿no? Y con el arte es igual, mientras estemos vivos estamos creando. El ser humano, como decíamos, es un ser creador por naturaleza. Estamos creando o afuera o adentro. Creamos pensamientos, creamos ideas, creamos palabras, creamos historias. Todo el tiempo estamos creando algo, ¿no? A diferencia de aquel que se forma como artista, y bueno, es como aprender ese idioma. Y en el arte es algo tan universal o tan vasto que bien, o sea, si bien podemos formarnos como artistas, ya sea como músicos, cantantes, pintores, en donde esa persona o ese ser humano lo que va a aprender es a utilizar diferentes técnicas, diferentes materiales, saber cómo expresar una cosa u otra, ¿no? Cómo concretar sus ideas. En realidad tiene mucho que ver con esa expresión, una ¿no? metodología, que tengo una metodología justamente, ¿no? Y sobre todo eso, la técnica, ¿no? En los materiales. Sin embargo, el arte como terapia no tiene que ver con técnica, tiene que ver con aquello que el cuerpo, el espíritu, el alma está expresando por sí mismo, ¿no? No necesito haber ido a una escuela de arte para poder hacer un garabato mientras estoy escuchando una clase o un discurso, ¿no? No necesito haber ido a una escuela de danza para moverme cuando hago una rabieta, ¿no? O cuando siento que algo me estresa y dice un dicho o versa un dicho, ¿no? Cuando las palabras faltan, hablan las imágenes. Y con imágenes me refiero no solo a la imagen visual, que es lo que normalmente tomamos como una imagen, sino a la imagen auditiva también, ¿no? O sea, aquello que estoy escuchando. Entonces, bueno, lo que sí, aquel que se forma como terapeuta del arte, sí tiene que aprender otro lenguaje, ¿no? De eso, así, en la forma en que tú te estás moviendo, en la forma en que tú estás pintando, en la forma que estoy escuchando tu voz, ¿qué hay detrás de ello, no? A diferencia del artista que aprende, pues, las técnicas, metodología y todo, un arteterapeuta aprende a ir leyendo eso que me estás comunicando, ¿sí? Oye, Lucio, y aquí, ¿cómo, o sea, qué diferencia hay entre ir leyendo lo que a la persona que estás acompañando, ¿no? Como terapeuta, tú como terapeuta estás acompañando a un paciente, ¿cuál sería como la diferencia de ir leyendo la manera en que pinta o la manera en que se mueve, a interpretar? Digo esto porque, por ejemplo, desde el psicoanálisis, otras corrientes psicológicas donde por ejemplo, el dibujo se vuelve una interpretación o las imágenes se vuelven una interpretación que hace el psicólogo. ¿Qué diferencia hay entre interpretar y leer, por ejemplo? Buena pregunta. Y esto vamos viendo en esa historia que ha sido el arte, y vamos a remitirnos un poco más a los griegos incluso, ¿no? Los griegos utilizaban mucho el arte para poder expresar, incluso expresar socialmente lo que les estaba ocurriendo, ¿no? Con las puestas en escena que tenían, todo el drama que iban creando. Conforme la humanidad va evolucionando, sabemos, ¿no? Tanto la filosofía como madre de todas las ciencias, va evolucionando de acuerdo a esas observaciones del ser humano. Y como parten de ahí todas las ciencias, la psicología pues está muy, muy aunada con el desarrollo de la filosofía, ¿no? Entonces, en cada etapa que ha pasado la humanidad y en esas observaciones, pues bueno, se ha utilizado el arte dentro del psicoanálisis, dentro de la Gestalt en las diferentes ramas de la psicología se ha utilizado el arte. En base a esos fundamentos,
es entonces que el terapeuta empieza a hacer esas interpretaciones, por ejemplo, en cuanto al psicoanálisis, Ajá. donde se ven simbolismos, arquetipos y Ajá. toda esta parte. Entonces, el terapeuta lo que ve es leer eso que analizar un poco, no es leer, sino analizar e interpretar aquello que tú estás plasmando, ¿no? En un dibujo. Más adelante, con la antroposofía, otra corriente psicológica y que también tiene la parte psicológica, viene pues el reconocimiento del espíritu, ¿no? A partir incluso del existencialismo. Tiene mucha relación con la logoterapia, ¿no? Con el reconocimiento del espíritu o del poder, la capacidad espiritual del ser humano, ¿no? Cuando entra esta parte, entonces digamos que pasamos de interpretar a leer aquello que está sucediendo. Como la individualidad. Justamente, o sea, esa individualidad, porque tú como obra de arte eres única e irrepetible, ¿no? Esa unicidad del ser humano, no va a haber alguien como tú. Por mucha cirugía, no sé si han visto, ¿no? O sea, la mujer esta que se está operando para ser Barbie, ¿no? Sí. Y que todo se ha modificado para ser Barbie. Por mucho que quiera, y bueno, Barbie es una muñeca, no va a llegar a ser Barbie, ¿no? Por mucho que alguien quiera peinarse, vestirse, hablar como tú, no va a ser tú, ¿no? O sea, o tú como otra persona. Esa parte es ir leyendo esa obra de arte que eres tú, ¿no? Y darme cuenta en tu timbre de voz, incluso, cómo se va modificando, ¿no? Decir, bueno, no, estoy realmente muy tranquila, no me pasa nada, yo estoy, sí, o sea, tan tranquila que nada me altera, todo está bien, quizás tú me estás hablando, yo no me doy cuenta. En ese pequeño detalle, incluso la velocidad de la voz, la forma en que uno va cambiando, tú dices, no, aquí no está, hay algo que no está cuadrando. Que no checa con la tranquilidad. Exacto. Por mucho que tenga una súper técnica, a lo mejor y en ese momento esté pintando algo, un mar tranquilo, ¿no? ¿Me explico un poco? Sí, sí. Entonces, cuando yo tengo como todo estos recursos de saber el de simbolismos, arquetipos y todo esto, digamos que me quedo un poco más hacia mi propia perspectiva, veo lo tuyo, claro, lo que está aconteciendo, pero empiezo a interpretarte, se está sentando así por esto y aquello, seguramente está cruzando las piernas porque hay cierto rechazo, que si bien, y volvemos, o sea, no hay que ser tajantes, el arte jamás va a ser unilateral y tajante. O sea, sería como decir que todas las personas se van a ver como tú o se van a ver como yo, ¿no? O sea, es tan único e irrepetible que no podemos ser tajantes, ¿no? Habrá momentos quizás en donde tenemos que retomar este inicio en la historia de la humanidad, desde el psicoanálisis, de cómo se ha ido desarrollando la psicología, la gestalt, todas estas formas de verlo, para ir llegando a aquello que tú eres, a tu ser auténtico, ¿no? Es parte de ir descubriendo. Esa es la forma en que empezamos a leer. A leer, porque... No como leer las cartas, ¿no? O sea, no como leer el tarot. No, sí, leer como aprender un idioma exactamente, nuevo. Así es. Y fíjate que eso que estás diciendo, me hace recordar y observar que uno de los riesgos de esa interpretación es precisamente lo que dices, ¿no? Dejamos de ver a ese ser único e irrepetible y está cruzando las piernas seguramente por esto, porque es un modelo que me dieron, ¿no? Es un patrón, entonces me dicen que este patrón es así, lo que significa es esto. Si dibujó esto, lo que significa es aquello. Si, ¿no? Entonces como que de repente es así como un formulario de esto más esto es igual a esto, y dejas de ver a la persona en su unicidad y en su situación de vida en ese momento presente, ¿no? Lo que está viviendo, su entorno, justamente su contexto, la parte contextual
dice mucho. O sea, yo te puedo leer, entre comillas, ¿no? Porque no es que uno se la pase. Desgraciadamente, a veces ese leer el arte se confunde con, ay, ¿y qué estoy diciendo ahorita? ¿O qué me está pasando ahorita? ¿no? ¿Qué significa Como sé, esto? ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Sí. ¿no? Y nadie, ninguno de nosotros somos dioses. Decía Eric Fromm, ¿no? Y seréis como dioses. Bueno, tenemos la capacidad de ensalzar aún más nuestro espíritu, ¿no? Pero no podemos quedarnos con, sí, lo sé todo, ¿no? Porque quizás puedo cometer un error súper garrafal al emitir un juicio sin antes saber cómo está esa circunstancia, ¿no? O sea, tanto de ese ser individual en su unicidad con todo aquello, el mundo que le está rodeando en su contexto, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor el cruzar las piernas de esa misma persona en ese momento sea en señal de rechazo, sino puede ser que en ese momento no sea rechazo, sino que a lo mejor tenga ganas de ir al baño, ¿no? Sí. Y, o sea, algo tan simple y tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, bueno, está aguantando. Oye, y en vez de preguntarle, ya interpretaste. Exacto, porque yo ya me siento con la autoridad o con el súper mega conocimiento de decir, está sucediendo por esto, ¿no? Realmente uno tiene que tomarse su tiempo y eso es algo importante y bonito. O sea, dentro de la antroposofía, lo que cada uno tiene sus puntos fuertes, ¿no? Cada corriente psicológica ha tenido sus puntos fuertes que si aprendemos a utilizarlos como complemento, podemos lograr muchas cosas, ¿no? Y no decir, este es como de esta universidad y de esta, y entonces no se llevan, ¿no? Sino ir viendo el crecimiento que ha habido, así como ha crecido la humanidad. Y en este sentido, la antroposofía, una de sus aportaciones es el cómo el arte se ha utilizado también a nivel salud, no solo salud mental o salud anímica, sino a la salud médica, ¿no? O sea, aquello que le está sucediendo al cuerpo físico. Y vemos que no es algo como descabellado ni mucho menos, porque al ser nosotros obras de arte con color cabello diferente, con color de piel diferente, con una tesitura de voz, ese sonido, todo eso es lo que un médico realmente hace cuando ausculta a una persona, ¿no? O sea, ve la coloración de su piel dependiendo la afección que tenga, ¿no? Escucha los sonidos del pulmón, escucha los sonidos del corazón, se da cuenta cuando algo anda mal porque el ritmo no es igual, escucha cómo es la voz, ¿no? Bueno, ¿eso qué te puedo decir si tú, si tú sabes más que yo, ¿no? No, pero fíjate que estas observaciones que haces a partir de la antroposofía y que eso me encantaría que pudieras profundizar y decirnos qué es la antroposofía o sea, por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? Arteterapia y que ayuda a las emociones y como esta parte más que nada del manejo de las emociones con el arte, ¿no? Pero ahorita tú nos estás hablando de salud, incluso de llevar el arte al ámbito de la medicina. Y estás hablando, bueno, ya nos dijiste, ¿no? Cómo surge la arte terapia, cómo surge con la salud mental, con los pacientes psiquiátricos, y ya de ahí cómo va evolucionando, ¿no? Hasta hoy en nuestros días con el manejo de las emociones, la interpretación, y llegamos y tocas antroposofía. ¿Qué es la antroposofía y cómo se maneja el arte? Digo, estás ahorita hablando de incluso llevarla a la salud y al ámbito de la medicina. ¿Cómo nos puedes tú presentar el arte desde el enfoque de la antroposofía? Pues bueno, empezando, como bien dices, por qué es antroposofía, ¿no? La antroposofía es una rama de la filosofía de la cual se han desprendido o más... yo fui ahorita más mejor dicho, ¿no? Sino mejor dicho, que ha tenido su influencia en diferentes ciencias, ¿no? Como lo es la educación, como es la medicina, como es la arquitectura, lo es el arte, en fin, o sea, como toda filosofía impregna todas las ciencias, ¿no? El fundador de esta filosofía fue Rudolf Steiner, él era doctor en filosofía
Y también que aquí entraremos en un punto con el que desgraciadamente a veces se ha desvirtuado la antroposofía, que es la parte esotérica, ¿no? La parte en donde Steiner empieza a estudiar un poco más allá del ser humano, llámese esta parte anímico-espiritual del ser humano, donde empieza a hacer ese reconocimiento y cómo impregna cada ámbito del ser humano, ¿no? En algunas, digo, por si buscan información en internet, van a encontrar de todo, porque a veces se ha tomado como secta. Desgraciadamente, a veces cuando el ser humano hace un reconocimiento de su propia capacidad espiritual, tiende como a caer en esta parte, a desvirtuarse, exacto, como si fuera religión, como si fuera otra cosa, y se nos olvida esa parte científica, ¿no? Y fundamental de la espiritualidad y de la filosofía, lo que lo está sustentando, ¿no? Como bien lo reconoció Viktor Frankl también en su momento, con la logoterapia, en esta capacidad espiritual que nos hace diferentes de cualquier otro ser viviente sobre el planeta, ¿no? Y por ejemplo, Lucero, entonces tú hablas la integración que hace la antroposofía, ¿no? En los aspectos anímico-espirituales, pero ¿qué diferencia hay entre lo anímico y lo espiritual, aterrizándolo con el arte, por ejemplo? La parte anímica es toda esta parte que tiene que ver, y ahí él hace un estudio de la diferenciación porque bueno, todos están actuando en conjunto como engranes, que conocemos como la estructura cuaternaria del ser humano, ¿no? Es decir, nosotros poseemos un cuerpo físico, o sea, pues el que vemos, en donde nos podemos tocar, tenemos un cuerpo vital, que es el que nos mantiene con vida, ¿no? Que en un estado vegetativo, pues están los dos ahí, tanto el cuerpo físico como el cuerpo vital. Sin embargo, falta, entre comillas, voy a ponerlo, la parte anímica, la manifestación de la parte anímica, ¿no? En un estado vegetativo. No quiere decir que no tenga movimiento anímico, sin embargo no hay una manifestación, parece como una planta, ¿no? Como alguien dormido. Nosotros tenemos ese cuerpo anímico, que es el que tenemos en común con los animales también, ¿no? Podríamos decir el primer cuerpo, el cuerpo físico, lo tenemos en común con el reino mineral, ¿no? Estamos constituidos de minerales, somos algo concreto, ¿no? La parte vital la tenemos en común con las plantas, por los procesos vitales que ocurren en el cuerpo humano y en muchos otros seres a partir de las plantas. Luego el cuerpo anímico, o de las emociones que tenemos en común con los animales, ¿sí? En donde nosotros pues también tenemos instintos, tenemos sentimientos, tenemos una voluntad, ¿no? Que a diferencia de una planta, me hace moverme, tengo la capacidad de movimiento, de a partir de mi voluntad, si algo no me agrada, pues puedo, ahora sí dicen, tengo de dos, si algo no me agrada, ¡pam!, o te suelto un golpe o me alejo, o sea, o me desplazo o muevo mis manos, ¿no? Hay una voluntad. Lucha o huida, exactamente, ¿no? Que ese es el instinto del cerebro reptiliano. Exactamente, así es, así es. Y si lo vamos investigando realmente, creo que si no se nos olvida la universalidad del ser humano, ahora sí tenemos esa unicidad y a la vez una universalidad, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esto, vemos que realmente son lenguajes en común, con diferentes palabras quizás, pero tienen mucho en común. Entonces, bueno, reaccionamos igual, podemos reaccionar como un animal, ajá, entre comillas, digo entre comillas, porque un animal, esa es su conciencia, ¿no? Tiene una conciencia colectiva, una conciencia en unidad, exacto. Incluso si decimos, son gatos, ¿no? Pues a ciertas características diferentes, pero en general
son iguales, ¿no? Y vamos a ir viendo también nosotros como seres humanos, a lo mejor nosotros como raza latina nos vemos las diferencias, ¿no? Pero un oriental ve a todos los latinos exactamente igual, como nosotros a los orientales y así sucesivamente. Sin embargo, ya el ser humano en ese reconocimiento de la capacidad espiritual tenemos esa autoconciencia, ¿no? Es decir, yo me veo al espejo y sé que soy yo. Ajá. O sea, que al verse al espejo no eres tú. De hecho, si yo me viera al espejo y pensara que eres tú, entonces podemos ver que ahí hay una patología, claro, ¿no? Ya sea por alguna lesión neurológica o por algún otro problema psiquiátrico. Pero es algo que a veces tomamos como en forma tan automática y que no nos damos cuenta que, por ejemplo, si mi gato Coquito se ve al espejo, nos dice, ay, soy Coquito, ¿no? Quizás algunos dirían, ¿y tú cómo sabes que él no piensa que él es Coquito? Quizás él sí se pregunta si es Coquito, ¿no? Pues bueno, si vamos ahondando un poquito más en cómo es la reacción de un animal ante ciertas condiciones, la más clara es que pues nosotros tendemos a buscar la superación, ¿no? Sí. La superación intelectual o la superación económica o la superación, o sea, siempre no nada más que soy, sino también que tengo, ¿no? Y que son dos cosas diferentes, el ser y el tener. Y eso depende, como dicen, del nivel de conciencia de cada ser humano. ¿Sí? Decimos esta parte del yo. Yo puedo decir yo soy Lucero, ¿no? Yo no entiendo el idioma gatuno, no sé si en su miau miau diga yo soy Coquito, ¿no? Pero lo que sí puedo saber y lo que podemos ver muchos es que si tienes una mascota, no dice, híjole, en esta casa realmente me tratan mal o no me cuidan, no me dan cariño. Yo creo que voy a tomar un boleto y me voy a ir a otro lado, ¿no? A buscar otra vida. Algunos sí escapan por supervivencia. Exacto, ¿no? Que ese es buscando el cerebro reptiliano, ¿no? Exacto. De que lucha o huida. Entonces es un instinto de supervivencia y de conservación así de la es, especie. Como instinto, pero no como, no sé, o sea, podemos decirlo, un perro es fiel, dicen, puede ser fiel hasta la muerte, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad, esos diferentes niveles de conciencia. A veces actuamos a un nivel muy emocional. Ajá. O sea, no quiero decir animal en el sentido de como animal es ánima. O sea, animal viene de ánima, de alma, de estas emociones. O sea, etimológicamente así va. Entonces es lo que tenemos en común. Sin embargo, lo que también nos diferencia en una forma mala para el ser humano con los animales, es que justamente ese animal actuará siempre por instinto de supervivencia, por preservación de la especie, por cuestión de conciencia colectiva, ¿no? Como la tiene también el ser humano en determinado momento, en determinada etapa, ¿no? Pero cuando nosotros, con todo nivel de conciencia, actuamos, por ejemplo, como esta agresión que ha habido con animales, ¿no? Cuando ni se defienden ni nada, o con otro ser humano, eso no podremos decir que somos animales, somos bestias, o sea, y no podemos decir qué animal eres, ¿no? Somos bestias. ¿Por qué? Porque en ese momento, esta capacidad espiritual del ser humano, eso que nos alumbra y nos dice, a ver, nos hace tener un juicio, ¿no? Y decimos, tenemos el conocimiento del bien y el mal. Y ahí podríamos entrar en muchas otras cuestiones filosóficas. Los animales no saben diferenciar entre bien y mal. Y parece que el ser humano exacto. es el único que sabe qué es bueno y qué es malo. Y luego vienen los programas amarillistas, ¿no? El terrible asesino del tiburón. Bueno, el tiburón busca alimentarse, ¿no? No es un asesino, es una naturaleza. Es una naturaleza. ¿No? Sin embargo, el ser humano tiene algo que no tiene el animal, que es el libre albedrío. Y la capacidad de decisión, exactamente. Yo elijo qué es lo que quiero ser. Claro. Y con eso viene una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, exactamente, hacia dónde quiero ir. Y ahí es donde podemos hacer una distinción también en cuanto al arte. Cuando yo ya he expresado algo, ya creé algo, pues en algún momento podría ser como un vómito, ¿no? Yo ya solté lo que tenía. La catarsis. Exacto.
Ahora, ¿qué hago con eso? Exacto. Y tengo de dos, ¿no? Si me parece simpático o antipático, ¿no? Es decir, si me gusta o no me gusta aquello que creé, puedo decir, pues lo vendo o lo expongo o como sea. Pero se queda ahí alimentando una parte muy superficial. Pero ¿qué pasó realmente dentro de mí? O sea, el hecho de que yo te cuente algo que está sucediendo en mi vida es sinónimo de que ya está nuevamente ordenada mi existencia. No siempre, ¿no? Entonces, cuando uno aprende como terapeuta, un terapeuta, literal, la palabra significa compañía, ¿no? Hacer un acompañamiento. Entonces, si yo acompaño en ese proceso artístico de sanación a una persona, en realidad lo que le estoy enseñando o ayudando es transmitiendo ese conocimiento de cómo puedes darte cuenta tú mismo de lo que está plasmado ahí, no porque yo te lo diga, no porque yo diga, ¿sabes qué, Xochitl? Tienes que cambiar esto, hablas demasiado, ¿no? O sea, bájale tantito, o 3 rayitas, o eres muy explosivo, tienes que ser más tranquilo, porque luego dicen, bueno, pues sí, ya me lo dijeron, ya sé que lo soy, pero ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿cómo le puedo hacer? ¿Me amarro o qué hago? Entonces, ahí es donde vamos encontrando todas estas, no nada más la unicidad de esa persona, sino vamos ahora a otra parte que son las etapas de desarrollo. ¿En qué momento de la vida se encuentra esa persona? ¿No? Porque no es lo mismo Xochitl cuando tenía 5 años que cuando tenía 10, que cuando tenía 20 o cuando tenga 80, ¿no? Cada etapa, como seres universales, como sociedad, tiene determinados rasgos y esos hay que atender también para saber lo que yo expreso en determinada etapa de mi vida puede ser saludable y en otra etapa de mi vida no ser tan saludable. Como chavorrucos, ¿no? Que es como exacto. Que estoy desfasado de mi edad. Así es. Por ejemplo, aplaudimos de repente el que un niño muy pequeño, pon tú de 3 años, haga casi una pintura hiperrealista, ¿no? O sea, estoy exagerando un poco quizás, sí, pero algo así. Dices, wow, qué talento. Y hay que observar bien a ese niño porque lo natural es que sea un poco más caótico, ¿sí? Que los trazos sean más caóticos, porque así debe ser. Para que exista un orden, debe haber esta parte de entropía, ¿no? Este desorden, este caos que hay previo a un nuevo acomodo, ¿no? Como decía Piaget, ¿no? Ese proceso de asimilación y acomodación, o como lo han dicho también otros psicólogos, otros filósofos, ¿no? Que hay ¿qué ganancia tengo en época de crisis? Y que bueno, ya lo vimos, ¿no? Desde estos movimientos sociales, todo el conocimiento que traen después de esta sacudida, ¿no? Entonces, bueno, las etapas de desarrollo sí hay que notarlas, porque igual, por ejemplo, si un niño pinta o sea, su naturaleza es que si pinta con acuarela, que utilice mucha agua, ¿no? Claro. Si pinta muy seco, bueno, tendríamos que ver. Esos son los aspectos que te digo que dentro de la antroposofía uno puede ir aprendiendo el cómo se relaciona con la auscultación que hace un médico, el cómo se traduce en los aspectos artísticos. Si una persona de 80 años o de 70 pinta con demasiada agua, ahí tendríamos un foco, ¿no? Y podríamos, un foco que, bueno, el arteterapeuta antroposófico, cuando trabaja dentro del aspecto médico, siempre trabajará en forma interdisciplinaria con el médico. No es así como de, ya yo lo sé todo, sino tengo que saber investigar, conocer cómo son los procesos también de salud y de enfermedad en el cuerpo, en el ser humano, que obviamente no voy a estudiar medicina, pero sí necesito conocer lo básico para poder hablar con el médico. Sí, porque hace ratito que estabas hablando acerca, ¿no?, de la obra de arte que somos nosotros, obviamente en nuestros rasgos físicos, en nuestro tono de voz, en la manera en que nos movemos, o sea, como que traemos todas las artes implícitas en nuestro ser, y cómo desde el arte terapia, con esta visión antroposófica de la cual
Lucero Meneses se formó en arte terapia antroposófica en Berlín. En Berlín. Y también ella es maestra en educación primaria y también tienes estudios en logoterapia y análisis existencial, también en cuidados paliativos y en fin, como todo. Y fisioterapeuta. Y fisioterapeuta también. Entonces, todo esto como la educación, la parte de la salud, el arte, todo esto, cómo lo vas integrando en tu formación para la atención. Y eso creo que de educación como de lo médico, ¿no? Sí, y creo que eso es bueno aclarar, ¿no? Que no es que uno diga, quiero ser todólogo, ¿no? Sino como una cosa me lleva a la otra y termina en algo, ¿no? Que aparentemente podría, exacto, que se van integrando, que aparentemente podría no tener sentido uno con otro, ¿no? Como me decían en un principio, ¿cómo vas a estudiar fisioterapia y qué tiene que ver con el arte y eso? O la educación, o sea, cuando nosotros vamos y cada quien, eso creo que es algo muy importante y más en esta época, ¿no? Que dicen, bueno, ¿cuál es la carrera del futuro? No, pues estudia esto, estudia aquello. Ajá. Y de alguna forma se nos trata como de encuadrar un poco, ¿no? Y decir o encajonar en algo. Y llega a determinada etapa en la vida en donde decimos, híjole, no era lo que yo quería. Y posible no es que no era lo que yo quería, sino que le falta mi propio matiz, aquello que yo estoy buscando y que logra conectar o encajar, ¿no? Y bueno, uno descubre cosas muy, muy buenas cuando se van integrando. Claro, y en esta integración interesante, porque realmente la complejidad humana es una integración de diferentes cosas resultando en una sola, ¿no? Entonces, educación, arte, en salud, o sea, en realidad es todo lo que somos nosotros. Y cuando tú hablas de esta visión, digo yo, como médico y como logoterapeuta, escuchando esta distinción entre lo que es el espíritu del alma, ¿no? Y que muchas veces lo tomamos como sinónimo, gracias al doctor Viktor Frankl y bueno, al doctor Rudolf Steiner, ¿no? Con la antroposofía, la logoterapia, la antroposofía y bueno, otras disciplinas que también resaltan esta diferencia entre alma y espíritu. Cuando hablamos de espiritualidad y aterrizando esto un poco al nivel o al ámbito de la salud y mencionas, traemos las artes implícitas en nuestro ser, en nuestro físico y en nuestra manera de movernos y en el timbre de nuestra voz, en fin. Siguiendo esto y yo pensando, no sé, un paciente que tiene, por ejemplo, un tumor en el hígado, tiene obstrucción de las vías biliares, se pone amarillo y entonces dices, los médicos estamos leyendo arte, digo, con la intención de hacer un diagnóstico, pero en realidad, como dices tú, estamos viendo, el color de la piel se le pone amarillo, las conjuntivas, que es esto blanquito, ¿no? De nuestros ojos se le pusieron amarillos, empezó a adelgazar y se le hizo mucha agua en el abdomen, ¿no? Y entonces, el pelo se le hizo muy delgadito, ¿no? Y la forma en que habla, pausado, como sin energía, y empieza a agachar la cabeza, y sus movimientos son lentos. O sea, estamos viendo una obra de arte que tiene ciertos rasgos que a mí me están reportando una enfermedad de tipo hepática. ¿Cómo esto se lee en el arte terapia antroposófica? Que volvemos un poco, pues depende mucho de cada persona, o sea, digo, para que no lo tomen sí, como algo general, pero algo que pueden tener muy en común, por ejemplo, es que les cuesta mucho trabajo crear el color verde. Dentro de la antroposofía, los materiales que se utilizan, y no estoy diciendo que no se pueda trabajar terapéuticamente con cualquier material, claro, todo depende y eso debemos tener muy claros todos como terapeutas, cuál es mi intención, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos para poder saber qué materiales estoy utilizando? En la antroposofía es algo muy importante
porque realmente es el medio, el transporte que va a utilizar el cuerpo para poder expresarse, ¿no? Entonces se utilizan materiales naturales, es decir, afines al cuerpo. Ay, perdón por la interrupción, pero ahorita como siguiendo esta línea, tú dijiste hace rato, nosotros como arteterapeutas, trabajando en el ámbito de la salud, por ejemplo, en un hospital, en una clínica, aquí como en nuestra clínica Nousmedic, Incupal, y se me presenta este paciente con cáncer y yo te digo, Lucero, vamos a tratarlo de esta manera integral e integrativa. Ajá. Necesitamos el apoyo con arteterapia. Ya te describí a mi paciente. ¿Cómo puedes tú ayudarlo? Lo primero, bueno, lo que hacemos, te mencionaba, los materiales son naturales, los colores que utilizamos son los colores primarios, porque eso nos dice mucho, ¿no? O sea, todos los colores secundarios, terciarios y demás proceden de 3 colores que no puede crear el hombre, ¿no? Sino que lo toma a partir de la naturaleza, que son el rojo, el amarillo y el azul, ¿no? Tienen la parte cálida y la parte fría. Eso es lo que se le da al paciente. Y solo el paciente, solo esos 3 colores, y ellos pintan libremente a partir de lo que pintan, y no nada más del resultado de lo que pintan, sino de cómo es todo ese proceso, cómo se mueve esa persona. Si bien el terapeuta ya debe conocer cuáles son las características, las funciones que tiene el hígado en el cuerpo humano, la relación que tiene con determinados materiales, por ejemplo, en este caso, la relación que tiene con el agua, ¿no? En otros aspectos que se toman también mucho de la medicina ancestral, ¿no? Y de otras observaciones e interacciones que tienen con la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que comúnmente, por ejemplo, se ve es que un paciente con algún padecimiento hepático le cuesta mucho trabajo crear el verde, ¿no? A veces tienden a buscar como algún paisaje, lo que generalmente tenemos en la mente, y les cuesta y te dicen, no tienes un verde, no me das un verde. Porque no me sale porque con no estos me sale, 3 ¿no? colores. O no tengo el café, o dame el café, porque estamos acostumbrados a ya que nos den todos los colores, ¿no? Exacto. O sea, sobre todo los terciarios. Cuando realmente, cuando nosotros tomamos esas cualidades que decimos, bueno, si yo pongo esta cualidad de luz del amarillo con esta cualidad fría del azul, pues tengo, o en esta luz y obscuridad, pues creo el verde, ¿no? Y aún así luego les cuesta mucho trabajo. Como mencionabas, bueno, cada persona es diferente. Una habría que notar también qué edad tiene el paciente. O sea, yo ya como terapeuta, cuando llegan conmigo, entonces, mientras están haciendo esa pintura, uno se da cuenta desde la forma en que entra, cómo es su andar, cómo es su voz, si está opaca por la enfermedad nada más, o cómo tiende a ser realmente ese timbre, cómo es su respiración, qué edad tiene, obviamente. Claro, 78 años. Eso es súper importante, porque eso me va a dar muchos datos de qué es lo que está haciendo, ¿no? Y también saber que no es lo mismo que si tiene un tumor en el hígado o que si tiene una hepatitis. Son procesos muy diferentes, ¿no? Entonces, por eso el contacto con el médico es, ahora sí que no les podría decir exactamente porque depende de esa unicidad, ¿no? Pero en general sí podemos ver que les cuesta trabajo, crear el verde en general, y que tiene que ver con la vida, justamente. El hígado es un órgano vital literal. De la energía, ¿no? Exactamente, exacto. Justo nos da energía, se metabolizan ahí. Así es, nutrientes. Y si tomamos en cuenta, algo que se toma mucho como base son como 2 polaridades, así como tenemos día y noche, y que nos va creando cierto ritmo. También vamos notando los procesos en una enfermedad de esclerosis e inflamación, ¿no? Son las 2 polaridades patológicas que hay en cualquier enfermedad. Una enfermedad que es inflamatoria
Después de un tiempo, cuando se hace crónica, se hace esclerótica, ¿no? Y así podemos ir viendo. Y ya con el médico, pues bueno, vamos aterrizando lo demás. En la terapia, cuando nosotros ya vimos cómo se expresó el paciente, cómo se mueve, cómo es, qué color de piel tiene en general, preguntamos un poco más de su historia de vida, lo que le gusta hacer, o sea, saber un poco más de su contexto. Exacto. Entonces es cuando empezamos a leer esto que ya tengo como resultado, esta pintura, Ajá. con aquello que me está manifestando tanto con palabras en cuanto a su historia, como ese lenguaje no verbal de todo lo que estuvo sucediendo, ¿no? Incluso si venía solo, si venía con algún familiar. O sea, no solamente de lo que crea en la pintura, por ejemplo, sino del movimiento, de lo que sucede en el proceso de acompañamiento. Exacto, así, ¿no? Porque a lo mejor yo como arquetipo pueda ver, no, es que hizo un árbol, sí, no le salió el color verde, no tenía verde, podría decir, pero lo hizo en tal lugar de la hoja. Pues no siempre me va a dar una información. Si yo me quedo nada más con ese resultado, me estoy perdiendo de todo el proceso. Como dicen, si tú nada más vas enfocado en tengo que llegar a ese lugar, te vas a perder de las flores que hay en el camino, ¿no? Lo más importante es todo ese proceso y no tanto el resultado, ¿no? No es pintar un súper árbol, súper bonito, ¿no? Sino cómo es ese proceso. Eso es una gran diferencia entre verlo como algo técnico y como algo terapéutico. Sin embargo, quien va adentrándose en estas cualidades de color, de forma, de sonido y demás, invariablemente va a conseguir técnica, ¿no? Pero no técnica fría o solamente intelectualizada, sino en aquello que se está moviendo dentro de su cuerpo, con aquello que me conecta con la naturaleza también, porque somos un microcosmos de un macrocosmos, ¿no? Y aquí me gustaría nada más invitarles que, como dijimos en un principio, ¿no? En esta época en donde está el boom de la arteterapia y que qué bueno, ¿no? O sea, siempre es bueno experimentar, hacer consciente ese arte que está en mí y cómo puedo acompañar a otros a partir de mi experiencia. En contraparte a esta parte fría de la tecnología, lo cual creo que no es para satanizarlo, pero sí encontrar un punto medio, ¿no? ¿Por qué? Porque también tengan mucho cuidado y sobre todo con los niños adolescentes que ahorita dicen, bueno, es que ya puedes crear arte por inteligencia artificial, ¿no? Y creas música y dicen, yo ya creé música y yo ya creé una escultura, cuando realmente nada más tuve la idea, la puse en un programa y el programa lo esculpió en madera o lo que sea y dicen, hice esta escultura, cuando realmente su voluntad, que esa es una parte, esta estructura ternaria del alma del ser humano que conjunta el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, ¿no? Y cuando su voluntad no está presente, en realidad, ¿cómo voy a conocer esos procesos artísticos que están dentro de mí? Es volvemos, inteligencia artificial. No lo estoy haciendo yo, le estoy diciendo a otro, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra parte creativa? Y hay que verlo como algo que realmente nos puede ayudar. O sea, si yo me imagino cómo era antes, cuando no había coches, cuando no había aviones, ¿no? ¿Cuánto se tardaba en llegar una persona de un lugar a otro? O sea, realmente costaba. Sin embargo, nadie sataniza los coches, nadie sataniza los aviones, al contrario, es un nivel de transporte que me ayuda a llegar más fácilmente a otro lado. Pero no cualquiera maneja un coche. Debes tener cierta edad y ciertos conocimientos, y mucho menos un avión, ¿no? O sea, dependiendo de dónde sea. La inteligencia artificial, creo que el peligro que corremos es que no sabemos y lo tenemos así, como si le diéramos las llaves del coche a un niño de 3 años y decir, ve a la tienda aquí a la esquina. O sea, aunque sea a la esquina, tiene un riesgo, ¿no? Y ese es el mismo, es un riesgo que no es precisamente que vaya yo a atropellar a alguien, como es un medio de transporte, sino el riesgo de cómo estoy coartando mi capacidad anímico-espiritual. ¿En qué voy a quedar cuando no es exacto, cuando no es algo natural en mi naturaleza humana, no es algo propio de la naturaleza humana? O sea, el que me quiten el alma y me quiten el espíritu, por eso hay más, dicen, desalmados, ¿no? En muchas cosas. Como que nos vamos brincando las etapas del desarrollo necesarias que se deben de dar, ¿no? En cada etapa de la vida. Sí. Y otra cosa que por favor a nadie le dé miedo,
O sea, todos tenemos las artes implícitas, todas las bellas artes, ¿no? Danza, poesía, escultura, pintura, todas las tenemos, todas, todos. Sin embargo, habrá quien, no sé, tenga más habilidad para la música, habrá quien tenga más habilidad para la pintura, quien más para la poesía, y eso se puede ver mucho desde que somos niños, ¿no? Y si ya de adultos decimos, ay, no estoy negado para el arte, habría que recordar qué es lo que nos gustaba hacer de niños y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Claro. Y retomarlo y descubrir las otras sí, también. Y como hablábamos con mi papá, el doctor Antonio Meneses, ¿no? Cuando es en una entrevista y nos hablaba sobre el concepto de la salutogénesis. Entonces, el saber cómo crear salud, pero no nada más la salud física, sino la salud mental, emocional, espiritual, cómo fomentarla. Y a través del arte, de esta arteterapia con enfoque antroposófico, cómo poder las personas que nos están escuchando ahorita, en qué momento ellos pueden recurrir a ti, cómo saber qué necesitan ellos para poder hacer arteterapia, cuáles serían como las pautas que tú pudieras darles a ellos para decir, hay que hacer arteterapia. Perdón, no entendí mucho esa pregunta. Sí, o sea, ¿qué observaciones pueden tener o podemos tener que decir, sí, creo que lo que necesito es arteterapia? Y bueno, arte, que tengamos desde ahorita todos muy, muy consciente que arte necesitamos todos en todo momento, ya sea como en forma terapéutica o no terapéutica, pero sí descubrir algún tipo de arte que nos guste, ¿sí? Sobre todo lo que está ligado a las bellas artes, y por si bien el cine, la fotografía están considerados como arte, y tiene, claro, sobre todo en la parte visual y de pensamiento, que traten también, aparte de esas, algún tipo de arte que les haga utilizar más sus manos, su cuerpo en el movimiento, su voz, eso por higiene, ¿no? Por higiene del ser humano. Y ya cuando dicen, bueno, necesito ir a arteterapia quizás porque no puedo aclarar bien mis ideas y porque he ido a psicoterapia y me cuesta trabajo hablar, me da pena, sí, claro. O es algo tan doloroso o tan vergonzoso que no quisiera que nadie supiera, pero sé que lo tengo que trabajar. Ajá. Y como en los cuentos, ¿no? Te lo puedo decir a un árbol, pero aún así, ¿no? Como que algo falta. Eso podría ser, ¿no? Porque cada quien va a ir transformando, y como decíamos, ¿no? Cuando nos faltan las palabras, hablan las imágenes, y eso no quiere decir que uno va a adivinar, yo ya sé que te pasó eso. No, simplemente con ese respeto se va acompañando ese proceso, y solo cuando esa persona esté preparada, que lo quiera realmente y todo, entonces puede expresar con palabras, que siempre hace bien. El lenguaje es una capacidad del ser humano. Otra parte del arte y que nos lleva, o sea, es algo que está muy ligado con el pensamiento y con el espíritu. Entre más perdemos la capacidad del lenguaje, más perdemos la comunicación, no solo externa, sino con nosotros mismos, y sobre todo la capacidad pensante, ¿no? No intelectual o raciocinio, ¿no? Sino la capacidad pensante, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo externa, de verdad, entonces hay una metamorfosis, ya no es una transformación, sino una metamorfosis de aquello que haya yo vivido y que posiblemente pueda poner en servicio a los demás. Y así pues otro gallo nos cantaría, ¿no? Y volviendo un poquito, me quedé pensando en el tema del paciente que me decías, ¿no? De cómo se trabaja en este trabajo interdisciplinario también. Bueno, la tarea que viene va en conjunto, pero podríamos decir, bueno, ¿y en qué me va a ayudar el arte? Ok, ya viste cómo llegué, lo que haces y todo. Pues a partir de eso se prescribe, y es algo así como un ejemplo, no sé, si una persona está deprimida, pues generalmente su postura es esta, ¿no? Su voz es apagada, sus hombros son caídos, ¿no? La mirada
hacia abajo, realmente no tengo mucho interés en el mundo. Cuando nosotros empezamos poco a poco a mover diferente, ¿no? A mover nuestros hombros, y eso también lo vemos en fisioterapia, ¿no? Luego dicen, bueno, está contracturado, y si uno nada más atiende la contractura, pero no te percatas de que realmente anímicamente esa persona está pasando por algo diferente, pues seguirá contracturado en una semana y en 2 y en 3 porque no hemos ido a la raíz del problema, Claro. ¿no? Por eso esta parte de contexto es importante también, ¿no? Pero cuando esta persona empieza a hacer esto, a lo mejor con algunos sonidos, ¿no? Como la A, Sí. y esa apertura que tiene la A, aunque no mueva mi cuerpo, con empezar con un simple y es esa apertura en verdad que puede ayudar mucho a que esa persona vaya cambiando, decir, bueno, vamos a caminar derechitos, no todo el tiempo, pero el empezarse a mover de diferente forma va a contribuir indudablemente a que algo se mueva aquí adentro. Algo se mueva adentro también, y que esa persona pueda mirar hacia arriba, nuevamente hacia el cielo, y no solamente hacia la tierra, ¿no? O sea, es igual en un proceso patológico ya que tiene que ver con alguna víscera o algún aparato o sistema. Ahí entonces también es básicamente lo mismo. Se va usando determinadas formas, determinados colores que ayudan a estimular o inhibir determinados procesos en el cuerpo. En conjunto con el médico. Y por eso le llaman arteterapia curativa, porque de alguna manera también ayuda a que se vayan transformando esos procesos internos a partir de crear afuera el arte. Exacto, de manifestar y de encontrar en ese proceso de salutogénesis nuevamente aquello, así como hubo algo que me hizo estar enfermo, también hay algo dentro de mí que me hace generar salud. Y eso es lo que tomamos en cuenta. Pues muchísimas gracias, Lucero. Para decirles a todos ustedes, quienes quieran tomar arteterapia, saber a lo que sabe la arteterapia con este enfoque antroposófico, que vengan aquí al instituto, a Incupal, y con Lucero Meneses, que la verdad es que puede acompañarlos desde esta perspectiva integradora, y que no se necesita estar enfermo para empezar a utilizar el arte en beneficio de mantener nuestra salud, ¿no? Igual con nuestros niños, en el desarrollo de nuestros niños, no encasillarlos en un trastorno del desarrollo, sino también complementar ese proceso, esa necesidad evolutiva que hoy por hoy en nuestra época, como bien lo dices, la tecnología va corriendo tan velozmente que la parte del desarrollo humano es como decir, a ver, espérenme tantito, ¿no? ¿Cómo digiero esto? ¿Cómo lo dosifico? Y ahora con nuestros niños es estamos como sobresaturando un proceso que tiene que ir despacio, lento y llevándose su tiempo. Creo que nos ayudaría mucho también que nuestros niños fueran acompañados desde este punto de vista del arte. Sí, y a no desconectarnos de nosotros mismos y de la naturaleza. Lo que no es conocido para nosotros siempre nos causará miedo, y entre menos conozcamos o tengamos contacto con la naturaleza, contacto con otros seres, más le tememos. Y creo que un mal de esta época es que le tenemos miedo a los niños, acercarnos a los niños, miedo a acercarnos a la naturaleza, porque, no sé, se nos hace como algo a veces que agrede, ¿no? Porque pica, porque no sé cómo le voy a contestar, y pues bueno, hay que pasar a historias reales y no a historias de series de televisión. Claro, y empezar a conocernos a nosotros mismos, y que nuestros niños no se pierdan la oportunidad de conocerse a ellos mismos, que no estén tan distraídos en la tecnología y en cosas artificiales, sino que se sientan ellos mismos, que se conozcan, que se prueban, que se descubran, y démosle esa oportunidad viniendo a este tipo de talleres. Aquí Lucero Meneses estará pues más que encantada de compartir, porque siempre es un descubrimiento mutuo.
Claro, y Y nosotros son honorados viajes por tenerte muy, aquí. muy buenos. Entonces, tanto chicos y grandes, de verdad, entre más nos autodescubrimos, nos autosaboreamos, más valoraremos la vida que Nos tenemos enamoraremos de y nos nosotros y de la enamoraremos de vida. nosotros mismos. Y de ahí vienen muchas otras cosas, ¿no? Claro. Entre autoestima, metas, proyectos y más. Muchas Muchas gracias por gracias. la invitación No, y gracias muchas a gracias a ti, todos ustedes también Lucero. por Gracias escucharme. por hacer equipo. Y bueno, pues nos vemos para la próxima ocasión porque tenemos más charlas contigo, más por conocer sobre arteterapia antroposófica y obviamente cómo lo usamos en los cuidados paliativos, en la búsqueda de sentido de vida y pues en todas estas etapas del desarrollo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Lucero, por estar Muchas aquí. gracias. Y no olviden, salud a cucharadas llenas de Amor. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.